Y bueno, nuestro país está viviendo una oleada de migrantes numerosa. Son numerosas las caravanas que han estado cruzando nuestro país de la frontera sur hacia el norte. Y bueno, son muchas las situaciones que se han presentado y queremos hablar esta mañana con Alberto Jicotenca, quien es el director de la Casa del Migrante, para que nos diga cómo está enfrentando la Casa del Migrante este tema, si hay lugar o no hay lugar todavía en la Casa del Migrante y cómo están viendo ellos la atención que le están brindando las autoridades a este tema. Alberto, buenos días, te saludamos Jesús Jiménez y Edith Mendoza, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por la llamada y por abordar el tema. Alberto, infórmanos, ¿cómo está el tema en la Casa del Migrante? ¿Cuántos migrantes tienen ahorita? ¿A cuántos no han podido recibir? Y cómo estás viendo la situación que se está viviendo en este momento con todos estos migrantes que llegan a las centrales de autobuses y les niegan el traslado hacia la frontera norte? Claro, pues mira, en este momento la Casa del Migrante está llena, tenemos un máximo para poder recibir de 170 personas, esto pues por recomendaciones del sector salud, ahora asumiendo que empieza nuevamente a subir la oleada de COVID, entonces pues estamos a máxima capacidad ahorita, que repito son 170 personas. Ahora, la mayoría de las personas que nos compartes que vienen de la caravana, pues realmente muy pocas han acudido a la Casa del Migrante de Saltillo, aproximadamente entre 30 hasta 40 personas máximo por día llegan a Casa del Migrante de Saltillo a pedir algún tipo de apoyo y por lo general lo que la gente necesita, a diferencia de otras poblaciones, la de esta caravana, pues llegan sobre todo a pedir un espacio para poder asearse y en menor medida alimentación. Lo que ellos más y ellas lo que más necesitan es un espacio para buscar aseo. Algunas se quedan a dormir, pasan la noche, pero al siguiente día salen inmediatamente porque su deseo es intentar llegar lo antes posible a las fronteras de Coahuila, ¿no? En este caso Piedras Negras y Ciudad Acuña. Ahora, lo que sí estamos Aproximadamente, observando... ¿cuánto tiempo permanece el máximo? ¿Cuál es el tiempo máximo que puede permanecer una persona, una familia que necesita del apoyo de la Casa del Migrante? Pues mira, la verdad es que depende de cada caso. Nosotros no tenemos un reglamento en el cual tenga que ser cumplido a cabalidad por todas las personas, sino que más bien analizamos caso por caso. Y dependiendo de las necesidades es el tiempo que las personas pueden permanecer. Entonces, sobre todo somos muy entendidos de que las familias requieren un esquema de protección mucho más amplio y obviamente cuando se trata de familias, pues el tiempo se prolonga que de personas que viajan solas. Entonces, pues depende, ¿no? En este momento, por ejemplo, tenemos familias de refugiados que llevan en Casa del Migrante un poquito más de 8 meses, por ejemplo, y es como una de las comparativas que podemos brindar, ¿no? En cuanto a no forzosamente tienen que ser 2 o 3 días, sino depende cada caso en particular. Alberto, ¿cómo se ha visto toda esta dinámica a raíz de la migración pues masiva que hemos visto durante los últimos meses y con mucha mayor presencia durante los últimos días? ¿Cómo se ha visto pues la atención que se está dando a de parte de las autoridades hacia los migrantes? ¿Y qué opinión te merece? Porque este permiso que supuestamente muchos de ellos llevan consigo no incluye a los estados fronterizos, cuando es evidente que ellos lo que buscan es llegar hasta la frontera, ¿no? Sí, por supuesto. Pues mira, la verdad es que en este momento creo que ningún gobierno ni ninguna organización estamos preparados para recibir un contingente de más de 10,200 personas como era el caso de la caravana. En este momento la caravana está disuelta y están viajando en grupos mucho más pequeños, pero no porque sean pequeños en comparación de los 10,200, son números sencillos de manejar. Es muy complejo, ¿no? Sobre todo porque son personas que han sufrido mucho en últimas semanas y no confían en las personas, ¿no? No confían ni en la autoridad, ni tampoco en las personas que han abusado, porque han abusado también
de estos grupos. Entonces, pues sí es muy complejo, sin embargo, nos parece que la autoridad pues ha quedado corta en cuanto a la capacidad que podría tener de brindar esquemas de protección a esta población, y en definitiva no está justificada esta razón que da el Instituto Nacional de Migración en cuanto a que los permisos que les dieron no contemplan las fronteras. Eso no aparece en ninguna ley, no aparece en ningún reglamento en cuanto a que las formas migratorias que otorgó el Instituto Nacional de Migración solo sean válidas para unos estados y no para otros. Eso no existe ni en la ley ni en su reglamento, y por esta razón la Casa del Migrante de Saltillo, junto con HIAS, que es una organización internacional, hemos solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la implementación de medidas cautelares para que el Instituto Nacional de Migración pues no niegue que la validez de sus propios documentos emitidos. Ahora, sabemos que las fronteras están colapsándose ya. Con esta medida cautelar no pretendemos que las fronteras se saturen aún más de lo que ya está, sino que más bien que el Instituto Nacional de Migración respete la ley. Alberto, ¿qué opinión te merece el hecho de que estén buscando muchas maneras de llegar, les niegan el transporte en autobuses foráneos, pero sí los trasladan en camionetas? Vimos un accidente fatal en la carretera a Monclova, y hace unos días también en la carretera de Monterrey a Monclova otro accidente fatal, porque van en grupos de 5, de 6 en camionetas, contratan esos servicios. Y también los taxistas, hoy lo estamos publicando, hoy lo estamos informando, que hay taxistas que les cobran hasta 3,000 pesos por llevarlos solamente hasta Monclova. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo estás viendo este movimiento de migrantes? Pues bien, como les compartí hace unos segundos, realmente no existe ningún argumento legal para que no se les vendan los boletos a la frontera, y cuando desarrollamos este tipo de acciones, pues siempre vamos o la autoridad cuando implementa este tipo de acciones restrictivas, lo que hace es fomentar una migración mucho más insegura y mucho más costosa. Ya se ha visto a nivel mundial en que el restringir la migración no la detiene, sino que más bien sucede esto, ¿no? Se hace más peligrosa y más cara. Y por otro lado, pues fomentamos la ilegalidad. Tenemos que recordar que en este momento la ley de México es muy estricta en cuanto a evitar el tráfico de migrantes. Entonces, cualquier persona que cobre y que obtenga ganancias económicas para el traslado de cualquier persona que sepa que es una persona irregular en México, está infringiendo la ley, y en este caso se llama tráfico de migrantes, y es una ley federal altamente penada. Entonces, pues evidentemente que los taxistas que están obteniendo un recurso económico por ese traslado, pues podrían caber en esta ley, pudieran ser. Fíjate, Alberto, es que hay una incongruencia. Es que encontramos como muy incongruente esta medida. Por un lado, negarles el servicio, también incurren en un tema de discriminación pues a estas personas que están buscando pues llegar hasta la frontera. Y por otro lado, tráfico de personas. ¿Cómo se puede tipificar un tráfico de personas cuando estás comprando un servicio? No, y aparte cuando traes un permiso de la autoridad federal, ¿verdad? O sea, con todos estos factores, ¿cómo es posible que se llegue a tipificar un delito de esta naturaleza, no? Sí, es compleja la situación, y caemos en varios supuestos muy complicados, porque al final, por ejemplo, ninguna persona tenemos la facultad de poder pedirle a otra que nos garantice su estancia regular, y mucho menos particulares como nosotros, como los taxistas, como las empresas privadas, no podemos pedirlo. Sin embargo, la ley también dice que si sabiendo que una persona es irregular y la movemos y obtenemos una ganancia económica, es tráfico, pero si al mismo tiempo la ley me dice que yo no puedo saber porque no puedo pedirle a ninguna persona su estatus migratorio, entonces ¿cómo me acusarían de tráfico? Si hay lagunas de verdad muy complejas de poder entender y de poder clasificar los delitos, porque evidentemente la realidad ya superó a la ley pretende ser muy restrictiva, pero en la realidad se contradice con otras leyes, y tenemos este tipo de ambigüedades legales que a quien más le hacen daño
pues a las personas. Estas mismas preguntas que ustedes tienen en cuanto a esto se contradice, esto es complejo, es cierto, ustedes no es que no las comprendamos bien, es que las leyes se están contradiciendo, es que las leyes no están siendo claras y por eso están provocando ese tipo de conflictos al momento de su implementación. Exactamente. Alberto, una opinión más. ¿Cuál es la exigencia de parte pues tuya como defensor de los derechos humanos de las personas que están en migración, que están migrando? Esta temporada, en lo que va de este año, la muerte de migrantes se ha ido, se ha catapultado, ha alcanzado niveles nunca antes vistos. ¿Cuál es tu opinión al respecto y la exigencia para las autoridades? Claro, pues este año en la frontera Coahuila han muerto poco más de 100 personas ahogadas en el río, incluyendo niños y niñas, una situación de verdad muy, muy delicada. Y pues hoy, que es el Día Mundial de la Persona Refugiada, pues hacemos un llamado muy grande a las autoridades, sobre todo, pero también a la sociedad, en que veamos a estas personas no como masa de personas, no como un problema, sí como personas, como nosotros, como tú, como yo, como nosotros, que están necesitando un esquema de protección internacional que está pues escrita y validada por todos los países a nivel mundial a través de Naciones Unidas. Entonces, que dejemos de ver cifras, que dejemos de ver un problema y empezamos a ver gente sufriente que necesita de nuestra intervención urgente. Las personas migrantes y refugiadas no son un problema, son la consecuencia de una situación estructural y pues no les culpemos de ser las víctimas, son indiscutiblemente víctimas en el sistema. Muy bien. Alberto, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, ha sido muy importante tu opinión y espero que llame a la reflexión a nuestra sociedad. Gracias, Alberto, buenos días. Un gusto y un abrazo para todos y todas. Igualmente. Gracias. A la reflexión a la sociedad, Chuchuy, pero también a las diversas instancias, ¿no? Claro, sobre todo en el caso del Instituto Nacional de Migración, porque me parece que hay pues muchas cosas que todavía no quedan claras y desde el momento en el que los migrantes pues están ingresando a nuestro país en la frontera sur o desde cualquier frontera que tengamos, me parece que sí debía haber un mayor control pues para protegerlos a ellos, ¿no? Y también, por otro lado, reconocer los esfuerzos que se están haciendo aquí desde el gobierno del estado, porque sin ser pues responsabilidad de un gobierno estatal se está atendiendo y se está tratando de que pues los migrantes corran los menos riesgos posibles, ¿no? Y de no caer en una crisis humanitaria. Exactamente. 8 de la mañana con 18 minutos, nos vamos a un corte y regresamos. Tenemos mucha más información para ustedes esta mañana.